minutitos para que vaya llegando la gente. Ya, estimados, ahora sí, muy buenos días. Creo que en algún minuto le he hecho clase a todos, así que, pero de todas maneras me presento. Mi nombre es Eric Kennenkamp. Soy profesor del Departamento de Mecánica, ¿cierto? Ingeniero civil metalúrgico y también magíster de la especialidad. La clase, la asignatura que estamos en este instante se denomina concentración de minerales. Y es una asignatura que la verdad es que ve bastantes tópicos diferentes, ¿cierto? Y que a veces son un poco engorrosos de ver, pero lo importante es que es una asignatura muy necesaria para el desarrollo de ustedes como profesionales a futuro. La asignatura contempla 3 procesos a analizar. El primero es el proceso de flotación, el segundo es el proceso de lixiviación y el tercero es el proceso de separación magnética. En el tema de flotación nos vamos a llevar toda la información posible, ¿ya? De hecho va a ser el gran tópico que vamos a ver durante el curso. Y solo la materia de flotación va a abarcar absolutamente todo el primer certamen. El primer certamen de la asignatura será el día 31 de mayo, que cae día lunes, por si acaso. 31 de mayo, efectivamente. Certamen número 1 de concentración de minerales. Hasta ahí estaremos viendo todo lo que tiene que ver con proceso de flotación. Luego, el día 2 de agosto, tendremos el certamen 2, que abarcará lo que es lixiviación y separación magnética, ¿ya? Los laboratorios, y aquí hay que ponerle comillas, comenzaremos desde el día 28 de abril. Ahí es donde comenzamos con las actividades más que tienen que ver un poco más con lo que es laboratorios. La asignatura, la verdad es que sus actividades prácticas, la verdad es que sin laboratorios per se, o sea, sin el espacio físico y los reactivos y todo lo que esto conlleva, la verdad es que es bastante difícil hacerlas. Es difícil tirando para imposible. Entonces, vamos a reemplazarlo con actividades de más que nada lectura de papers y revisión bibliográfica, para que ustedes tengan en consideración y tengan claro lo que es el tema, ¿cierto? Desde un punto de vista más técnico, mejor dicho, más teórico que práctico. Pero eventualmente eso también va a servirles y espero que les sirva, obviamente. Es otra dimensión de lo que también tiene que saber un técnico. Profe, Dígame. ¿usted cree que vayamos presencial este semestre? No. Ya. Oiga, profe, tengo una consulta. Me gustaría que la respuesta fuera sí, pero por cómo se ve la cosa y por cómo se están dando los tiempos en la universidad, la respuesta es un rotundo no. Felipe. Oiga, profe, es que me sale este mismo ramo con un profe Álvarez a la misma hora. ¿Qué onda con eso? ¿Tiene un error o algo así? No sé. Así como a esta misma hora, este mismo ramo, pero dice Álvarez. Y no tengo ese link, entonces me metí a este. Álvarez C. Sí. Qué raro, porque hasta donde C también él no está dando esta asignatura. Sí, me sale este mismo ramo a esta misma hora. No sé qué habrá pasado ahí, la verdad. Ya, pero da lo mismo, ¿no? Porque es la misma clase.
debería ser la misma clase. Ahí. Sí. Vamos a... Tratemos de ver un poco ese problema. A ver si lo tengo por aquí. Veamos qué es lo que vemos acá. Hasta donde sé, él no debería estar dando esa asignatura, pero bueno. Eso te recomiendo que, si lo puedes consultar con el jefe de carrera, con Luis Gutiérrez, sería bueno. Pero él es el que maneja todo ese tipo de información. ¿Ya? Así que eso, estimados, es lo que vamos a ver durante el transcurso de las distintas semanas que vamos a ver. Y espero que esto sea lo más provechoso que tengamos, ¿cierto? Ahora que tengamos durante este semestre, y ojalá este sea el último semestre netamente online que tengamos, ¿ya? Listo. Nos metemos de lleno ahora a lo que es la materia. Como ustedes sabrán, esta asignatura tiene un prerequisito, y ese prerequisito es preparación mecánica de minerales. Entonces, el día de hoy vamos a conversar acerca de eso, y la verdad es que vamos a ir viendo que también vamos con eso. Entonces, preparación mecánica de minerales. ¿Qué me pueden decir de lo que vieron en dicha asignatura el semestre pasado? Vimos, profe, cómo sacar el porcentaje de cobre, de hierro o de zinc de una roca. Cobre, ¿qué más? Zinc, dijiste, Hierro. y hierro de una roca. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan ustedes? Pregunta, ¿para qué se realiza el proceso o las operaciones unitarias relacionadas a la preparación mecánica? Entonces, operaciones unitarias de reducción de tamaño. Otra pregunta que quiero que me contesten.
operaciones de reducción de tamaño. Y cuál es su orden. Entonces, vamos viendo. ¿Para qué se realizan las operaciones unitarias de reducción de tamaño? Que alguien me conteste, por favor. Para poder tener como una muestra más precisa, ¿o no? Ya, a ver, una muestra más precisa. Más precisa. ¿Quién más? ¿Para qué se realizan las operaciones unitarias de reducción de tamaño? ¿Alguien más? Ya. ¿Quién me puede decir cuáles son las operaciones unitarias de reducción de tamaño? Chancado y molienda. Chancado y molienda. Ya. Perfecto. ¿Y cuál es el orden de estas operaciones? ¿Cuál va primero y cuál va después? El chancado y ¿El chancado primero? Y posteriormente viene la molienda. Ya. Ok. Entonces la debilidad un poco mayor que tenemos es por qué necesitamos hacer las operaciones unitarias de reducción de tamaño. Profesor, Digamos. la primera pregunta es para tener el material uniforme, queda el tamaño uniformes. No sé si me explico. Sí, pero tamaños uniformes. Veamos. Vamos viendo. Vamos viendo. ¿Cuál es el tamaño aproximado? Tamaño aproximado de una roca que sale de la mina. Según ustedes, según lo que han visto en las asignaturas, asumo, de minería y en el ramo anterior. El mínimo creo que es 1 milímetro. ¿Cuánto? 1 milímetro, ¿no? ¿Me equivoco? 1 milímetro. Ujú. Ya. Me dijiste eso sí, mínimo. 1 milímetro. Sí, mínimo. 1 milímetro. Esto desde la mina. Sí.
¿Quién más me puede complementar esa respuesta? Los tamaños de partículas que salen de la mina, ojo ahí, de la mina, son aproximadamente de 1 metro. De diámetro. En promedio. Entonces, ¿lo que Kaylin dijo es erróneo? No, porque eventualmente yo puedo tener partículas de 1 milímetro que salen desde la mina, ¿ya? Por producto de la tronadura, ¿ya? Pero el grueso, digámoslo así, de la muestra del mineral que sale de la mina, sale con un diámetro aproximadamente de 1 metro, ¿ya? Después, esas partículas entran a un chancador. Entonces, estas partículas pasan por un proceso de chancado, ¿ya? Cuya única función es disminuir el tamaño del mineral. ¿Ya? De 1 metro aproximadamente de diámetro pasamos a tamaños mucho más pequeños, ¿ya? Del orden de los milímetros. Ahí sí el promedio de tamaños disminuye drásticamente en lo que es el chancado, ¿ya? Y este material que fue chancado pasa ahora a lo que es el proceso de molienda. En donde en la molienda yo busco tamaños del orden de los micrómetros. De los micrómetros. ¿Ya? Para quienes, no sé, creo que vi 2 por lo menos, que estuvieron en este laboratorio demostrativo que hicimos, ¿cierto?, durante marzo, que producto de la pandemia y de que pasamos a fase 1, básicamente todas las regiones de Valparaíso, todas las comunas de Valparaíso, ¿verdad? El mejor país de Chile. No pudimos seguir haciéndolo, ¿cierto? Estaba en planes hacer una segunda experiencia, pero no se pudo. Y vimos, ¿cierto?, las mallas. Si ustedes se recuerdan, los tamaños que se buscan en la molienda son así de pequeños. O sea, estamos hablando del orden de 200 micrómetros, que para quienes no sepan, 200 micrómetros, estamos hablando de, para que se hagan una idea de la magnitud, de 200 por 10 a la menos 6 metros. ¿Ya? Y hay distintas mallas, según lo que nosotros veamos. La función de la molienda no es solamente disminuir el tamaño del mineral. En estricto rigor el del chancado tampoco, pero siendo honestos, es para lo que prácticamente lo utiliza todas las mineras, ¿ya? En esencia, el chancado también tiene un segundo uso,
pero que es un poco menor porque el material que recibe el chancado es tan grueso que es imposible catalogarlo en el mismo nivel que la molienda. La molienda lo que busca no es solo reducir tamaño, ¿ya? La molienda no solo busca reducir tamaño, sino que además busca liberar el mineral. ¿Les suena ese concepto que acabo de escribir? El de liberar mineral. ¿Cómo, profe? Que si les suena el concepto que acabo de escribir acá, el de liberar mineral o liberación de mineral. ¿Es como separarlo de la roca? Ya. Ya. Dígale, Jessica, dígale a su compañera que tiene que ingresar con la cuenta de la universidad. Tiene que hacerse una cuenta de Zoom con el correo institucional. Porque yo no puedo dejarla entrar. Esta ya está bloqueada. O sea, siempre y cuando tenga una cuenta de la universidad puede ingresar libremente. No hay problema. Ya. Volvamos al tema. On topic. Liberar el mineral. ¿Qué me comentaste, perdón? Separar el mineral de la roca. Ya, efectivamente, es uno de los puntos que uno realiza, ¿cierto? Pero esto no se logra en la molienda como asumo que tú estás planteando. Liberar el mineral es más bien referente a lo que es exponer el mineral. Entonces, supongamos que yo tengo la roca, ¿cierto? Acá. Y aquí tengo un poco de el mineral de interés. Cobre, algún mineral de cobre, algún mineral de zinc, algún mineral de hierro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Yo reduzco el tamaño, ¿cierto? Rompo esta roca y además hago que estas partículas de mineral que están aquí se vean expuestas, estén mucho más apegadas a la superficie. Yo las podría, si yo tuviera un microscopio, las podría ver de manera, o una lupa, las puedo ver de manera evidente. A eso arroja el concepto de liberación. Recuerden ustedes, asumo que en geología y asumo que en introducción a la minería y metalurgia debieron haberlo visto de una manera u otra, que a pesar de que existen minerales que yo encuentro de manera natural, por ejemplo la calcopirita, yo puedo tener una roca de calcopirita. Por ejemplo la pirita, también puedo tener una roca de pirita. Y así sucesivamente. Yo tengo yacimientos que no son de un solo mineral. Yo tengo distintos minerales en conjunto. Yo puedo tener una roca que por un sector tenga calcopirita, por otro sector tenga pirita, por otro sector tenga algún tipo de silicato, ¿cierto? Y que estén de alguna manera entorpeciendo mi proceso porque yo quiero sacar calcopirita. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Libera, aplica el chancado porque yo saco rocas muy grandes desde la mina, del orden del metro, o sea, son rocas grandes, y las cargo, ¿cierto?, en lo que es el chancador, y el chancador me las reduce de tamaño, quedando del orden de milímetros, centímetros, ¿cierto?, andan por ese orden, ¿ya? Son rocas mucho más manejables, y esas rocas manejables son las que ingresan al molino.
el molino gira y con la ayuda de las bolas de acero y de los liners y también del mismo mineral, si es que estamos hablando de un tipo de molienda en específico, obtenemos rocas de un tamaño mucho menor, del orden de los micrones, y además obtenemos rocas que tienen el mineral, si pudiéramos decir así, a flor de piel. A flor de superficie está ahí el mineral. ¿Ya? Eso se hace alusión con liberar el mineral. Ya. Luego de esto, de este proceso, que es el de molienda, nosotros llevamos el mineral a lo que es un proceso de concentración de minerales. Ya, estos procesos, este proceso en particular, lo vamos a empezar a ver desde la próxima semana. ¿Ya? Después del chancado también puede venir un proceso de concentración de minerales. ¿Ya? Pero ese lo vamos a ver después del primer certamen. También puede venir un proceso de concentración. ¿Ya? Todo esto depende del tamaño de partícula que yo necesito para el proceso siguiente. Yo puedo tener inclusive un proceso de concentración utilizando el tamaño de roca que sale de la mina, ¿ya? Puedo tenerlo. Pero, de nuevo, ese va después del primer certamen, ¿ya? ¿Dudas o consultas hasta acá? Algo que no esté claro, algo que ustedes recuerden del curso pasado y que ustedes digan, eso no lo he mencionado, o... Perfecto. Entonces, otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿cierto? Es, ¿cómo se corrobora el tamaño de partícula? ¿Cómo ustedes pueden corroborar el tamaño de partícula en una operación ya metalúrgica? Estimados y distinguidos. Con arneros. Ya, se llama arneros. ¿Qué otra forma tiene para corroborar? Tamices. ¿Perdón? Con un tamiz igual se puede, ¿no? Tamiz, ok. ¿De qué otra forma yo puedo corroborar el tamaño de partícula?
Ya, hay otro equipo, otra forma, ¿cierto?, que tenemos para hacer esto, que es, o que son, los hidrociclones. Pero también existen los ciclones. ¿Ya? Los arneros son equipos que tienen prácticamente una malla única. O sea, tenemos la existencia de una malla única. En donde yo identifico lo que es la malla de corte. Me explico. Los arneros tienen una forma de este estilo, ¿cierto? Supongamos que todos son del mismo tamaño, en donde solo pasarán las partículas que tengan un tamaño inferior a los rectángulos que están acá, que normalmente es de un único tamaño. Existen arneros que también tienen doble bandeja o hasta triple bandeja, y estos lo que hacen, ¿cierto?, es que yo voy discriminando los distintos tamaños que a mí me sirven. ¿Ya? Entonces, los arneros tienen la característica de que yo dejo pasar el material del tamaño que a mí me interesa. ¿Ya? Supongamos que este es un arnero que viene de lado. ¿Ya? Que está de lado. Aquí ingresa material. El material obviamente tiene que caer por acá para que haga el efecto, ¿cierto?, de que caiga el material que está bajo el tamaño y que el material que está que no está bajo el tamaño de la malla definida quede por encima. ¿Cómo sería un balance de masa de un arnero en este caso? Según lo que acabamos de decir. Aquí está lo que entra. Entonces, cuando yo enfrento un arnero, ¿cierto? Yo enfrento mineral con un arnero, lo que yo tendría que ver, ¿cierto?, es que lo que ingresa tiene que ser igual al retenido por la malla del arnero más el pasante. Donde retenido es aquí, todo aquel mineral que queda sobre la malla, y pasante es todo lo que queda bajo la malla. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que podríamos hablar de arneros. Existen los tamices también, como bien dijo un compañero, pero los tamices son normalmente, a ver, los tamices como tal, como lo que se entiende universalmente como tamiz, son a escala laboratorio. O sea, nosotros acá en la universidad, por ejemplo, tenemos muchos tamices. De hecho, quienes fueron sus compañeras que pudieron ir a ver el tema este del experimento que se realizó de preparación mecánica, pudieron ver muchos tamices que teníamos. Pero arneros tenemos uno.
que llegó recién este año. Entonces, si se dan cuenta, es una situación bien, bien potente, ¿cierto? Y el tamiz, yo normalmente, como les digo, lo que entiendo como tamiz es una malla más pequeña, un material más pequeño. Y normalmente siguen una escala, ¿ya? Yo básicamente lo que espero es con el tamiz poder utilizarlo para clasificar y para los tamaños y además para generar la curva de tamaños. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Yo con el tamiz, o con la escala de tamices, lo que yo espero es poder clasificar y ver cuáles son los tamaños que sigue mi mineral para las condiciones que yo voy a tener industrialmente. ¿Para qué se hace eso? Para no joderla a escala industrial y joderla a escala laboratorio, evidentemente. Entonces, además, toda minera que más o menos se respete, tienen un laboratorio asociado en donde se extraen muestras a escala industrial y se hacen mediciones y se revisa si es que los tamaños que se obtienen de los procesos de reducción de tamaño están siguiendo los estándares que se esperan. O sea, que yo tengo el mineral que tiene un cierto nivel de tamaño, ¿cierto? Y si coincide con lo que yo espero, ¿ya? Hasta aquí, ¿algún concepto, algún elemento que no se haya visto en la asignatura anterior o algo que no se haya entendido y que a lo mejor no se entendió aquella vez y esta vez tampoco se está entendiendo? Eso de malla de corte, creo que no lo habíamos visto, profe. Ya. Antes de pasar a explicar eso, que es bastante, se agradece la pregunta porque es importante. Antes de contestarte eso sí, quisiera saber si ustedes vieron lo que es una curva, estas curvas de distribución de tamaños. Que es una curva porcentual en donde en un eje yo leo el porcentaje de material que existe bajo dicho tamaño. Yo la verdad, profe, no me acuerdo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo acá, vamos a dibujarlo así, yo voy a tener algo así. ¿Ya? En donde acá voy a tener los tamaños de partícula. Y aquí vamos a tener el porcentaje, ¿cierto? De material, ¿cierto? Que está bajo la malla o pasante. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo te digo acá,
Supongamos este punto de aquí. ¿Ya? Supongamos ese punto. Y supongamos que ese punto corresponde a, no sé. Supongamos que ese punto corresponde a 200 micrones. O micrómetros. Y que aquí, en ese punto, yo leo un porcentaje de, vamos a inventar, 40%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de toda la muestra que yo saqué, 1 kilo, 500 gramos, 750 gramos, o como vimos en el experimento del procedimiento de Bond, 750 mililitros de mineral, quiere decir que el 40% de mi muestra está bajo el tamaño de 200 micrones. ¿Ya? Esto es una curva de distribución granulométrica. ¿Ya? Y me ayuda a saber cuáles son los tamaños, ¿cierto?, que yo tengo para mis procesos. ¿Cuál es el tamaño que está produciendo? Que, por ejemplo, entra un chancador, que la curva es completamente diferente, es mucho más recta, ¿ya? Normalmente son muy pocas la distribución de partículas. Y cómo sale, porque esos son datos relevantes para poder caracterizar un chancador y un molino, ¿ya? La granulometría con la cual entra y la granulometría con la cual sale. ¿Cuál es y esto a lo mejor, esto sí yo creo que lo vieron, cuál es el tamaño que a mí me interesa de esta curva que ustedes ven aquí? ¿Algo mayor a 200 micrones? ¿No? No, eso, olvídate de los 200 micrones. Puede ser, ponte tú, 300, puede ser 400. Lo importante es que hay un porcentaje que a mí me interesa para el proceso. El 80. El 80, muy bien, el 80%. A mí me interesa saber, esto no está a escala, es porque se me ocurrió la brillante idea de escribir ahí. A mí me interesa el tamaño que esté relacionado al 80%. ¿Ya? Porque dependiendo el proceso que yo esté viendo, si es que estoy viendo la alimentación del molino o el chancador, cuando hablo de alimentación, hablo del F80. Cuando hablo del producto, hablo del P80. ¿Te compraste otro conejo? ¿Tú te compraste otro? Entonces, cuando hablamos de la alimentación, ¿cierto? Hablamos del F80. Y cuando hablamos del producto, hablamos del P80. Entonces, sería es un tanto evidente que yo debería tener acá una curva, ¿cierto? Si hablamos de F80 ahora del producto, si decimos que, por ejemplo, acá esto es alimentación, si hablamos de alimentación, acá podríamos hablar, ¿cierto?, de producto, y yo lo que esperaría es que esta curva esté desplazada.
también va a tener su propio 80%, ¿cierto? Pero ahora ese 80% va a ser un tamaño de partícula, perdón, debería ser un tamaño de partícula menor, perdón. Y este es el producto. Entonces, yo aquí tendría un tamaño menor, o sea que el pasante está todavía más abajo, el 80% está más abajo, y en la alimentación esperaría que fuera un número mayor, un tamaño de partícula mayor. ¿Ya? Entonces, para eso se utiliza lo que es la curva de tamaño la curva de distribución de granulometrías, ¿ya? Para poder caracterizar el mineral según el tamaño que ingresa y según el tamaño que sale. ¿Ya? Ahora, volvamos a la pregunta la consulta que había antes, que creo que la hizo Felipe. La malla de corte. Existen procesos, ¿cierto?, en donde yo caracterizo e indico cuál es el tamaño que a mí me sirve para el proceso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un chancador que tiene un F80, trabaja óptimamente para un F80 igual 80 milímetros, por decir un tamaño, 80 milímetros. Ok, entonces trabaja óptimamente para 80 milímetros. Okay. Entonces, yo lo que voy a hacer es que todas las partículas que estén sobre un cierto tamaño, ¿ya? Ojalá sean los mismos 80 milímetros, que estén por sobre eso, queden fuera. ¿Ya? No quiere decir que no las voy a utilizar, sino que simplemente que esas partículas van a tener que darse una vuelta un poco más grande para poder ser chancadas. ¿Ya? Y el producto que yo espero, por ejemplo, supongamos que tiene un tamaño, un P80 de 0,1 milímetros. ¿Ya? Ese es el producto del chancado. Entonces, yo utilizo el arnero para verificar que todas las partículas que salen del chancador estén bajo ese tamaño. Si están bajo ese tamaño, o un tamaño que yo elijo, que yo escojo, y que me permite la continuidad operacional, que eso es lo importante. No nos olvidemos que todas estas operaciones tienen sentido y son importantes porque porque son utilizables, ¿cierto? Desde un punto de vista operacional y me permiten la continuidad operacional. ¿Ya? Bueno, yo determino y yo veo cuáles son las partículas que están bajo ese tamaño para que la molienda o para que el siguiente chancado, ¿ya?, me funcione óptimamente. Pero eso es algo que yo determino desde el punto de vista mineralógico, ¿cierto? O metalúrgico, si se puede decir, de los tamaños que a mí me sirven y que me producen, ¿cierto?, que el chancador y los molinos funcionen de manera adecuada. Y tengo también el tema acá de los productos, ¿cierto?, que después van a seguir funcionando, que tienen que seguir siendo molidos o chancados hasta llegar al tamaño preciso correspondiente. ¿Ya? Es un poco lo que son los tamaños, ¿cierto?, las mallas de corte y todo lo que tiene que ver con eso. Después tenemos lo que son los hidrociclones
y ciclones. Como ustedes se podrán dar cuenta, lo voy a escribir por acá abajo mejor. Los hidrociclones es más común utilizarlos en sistemas que tienen agua más mineral y los ciclones se espera que sean materiales que tienen aire más mineral. ¿Ya? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Los ciclones y hidrociclones también son componentes que me permiten clasificar los tamaños de partículas, pero lo hacen de una manera bien particular. Lo hacen según la densidad. Entonces, el material yo lo clasifico según la combinación que yo tengo de agua y mineral. Entonces yo tengo una densidad de corte. Claramente, los materiales que son más densos, los más densos, podríamos considerar lo que son partículas más grandes. Y los materiales que son menos densos son partículas más pequeñas. Entonces, a partir de todo eso, nosotros vemos, ¿cierto? Y podemos clasificar los tamaños de las partículas que pasan considerando el tamaño, ¿cierto? Que tienen, viéndola en conjunto con el medio cual propicia el movimiento de dichas partículas. ¿Ya? Esa es la idea detrás de un ciclón o de un hidrociclón. ¿Dudas y o consultas? Ya, volvamos a lo que estábamos. Entonces, teníamos lo que son los hidrociclones, ¿cierto? Estábamos hablando de los sistemas de clasificación de partículas. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda y o consulta con lo que se ha estado hablando ahora? Ya. Entonces, ya dijimos, ¿cierto?, que teníamos procesos de operaciones unitarias para disminución de tamaño, ¿cierto? Reducción de tamaño y también para liberación del mineral. Ya vimos que los tamaños, ¿cierto?, que nosotros obtenemos son medibles o controlables mediante sistemas de clasificación de tamaño como lo son arneros, tamices e hidrociclones y ciclones.
Y ahora viene una pregunta que es bastante importante en este sentido. Y es, ¿cuál es la importancia del P80? Si alguien me lo puede indicar. Perdón. F80. ¿Quién me puede decir cuál es la importancia que tiene, ya sea aplicar el P80 o el F80 en una, dependiendo, ¿cierto?, de qué corriente sea? ¿Cuál es la importancia de uno o del otro para el proceso de reducción de tamaño? Que los dos te dejan el mineral preciso. No precisamente. Básicamente, yo los logro corroborar, pero el P80 y el F80, ¿cuál es? ¿En dónde yo los puedo encontrar eventualmente para poder utilizarlos? ¿Puede repetir la pregunta? Yo tengo lo que se llama, denomina el F80 y el P80, ¿cierto? Estos, ¿dónde yo los encuentro en alguna, y que sea de utilidad para lo que es el proceso de conminución, obviamente? ¿En una tabla? Ya. ¿Qué tabla? Eh, ¿De malla de corte? Estos componentes yo los encuentro para caracterizar el chancador y el molino desde un punto de vista energético. De vista energético. ¿Quién me puede decir qué ecuación me indica la energía o me relaciona la energía utilizada por un molino y su tamaño? ¿Cuál es la ecuación que relaciona esos dos conceptos?
¿Cuál es esa ecuación? CC CC. ¿Qué es esto? paréntesis Ya, a ver. T slash H, cierro paréntesis, ¿Cómo? A ver. Dale. T, E, T, sí, slash T, slash, H H, y el cierro paréntesis. ya, Eso es igual a P P, por por CC CC, eso está en porcentaje, porcentaje, partido en 100. partido en 100. ¿Algo más? Eso no es, profe. ¿Qué significa P aquí? Bueno, en el chat dijeron cuál es el elemento, ¿cierto? Que es, esperaba, ¿cierto? Que es la energía, ¿cierto? Igual a la constante de Bond por 1 partido la raíz cuadrada de F80, no, perdón, P80 menos 1 partido la raíz cuadrada de F80. Si mi memoria no me falla, tiene que ser en esas unidades, ¿ya? Y en este orden. En donde esta es la energía específica, que viene siendo kilowatt hora, perdón, por tonelada de mineral. ¿Ya? Que viene siendo la misma que aparece aquí, en este elemento. Entonces, con esto yo relaciono el tamaño de partícula que entra al equipo que yo esté analizando y el tamaño de partícula que sale del equipo que yo estoy utilizando. Y así yo caracterizo, ¿cierto? Cuánto es la energía, ¿cierto? Que necesito para tratar un cierto nivel o una cierta cantidad de material que está entrando o saliendo de un proceso. ¿Ya? Para que lo sepan, si es que no se acordaban. Bueno, gracias a Rocío que ella sí se acordó. ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Perfecto. Entonces ya respondimos también un poco cómo caracterizar a los equipos de reducción de tamaño desde un punto de vista energético, desde un punto de vista de tamaño, y también vimos cómo se utiliza, ¿cierto? Y para qué se utiliza cada uno. Ahora la pregunta es, si me pueden indicar, por favor, cuáles son los tipos. No, aquí no es necesario signo de pregunta. Tipos de chancadores, por ejemplo.
¿Qué tipos de chancadores ustedes reconocen o conocen? De mandíbula. Chancador de mandíbula. Muy bien. El chancador de martillo. Mandíbula. Dame un segundo. Chancador de martillo. ¿Ya? ¿Cuál más? Chancador de cono. Chancador de cono, muy bien. Chancador de impacto, me dicen acá. Ok. ¿Algún otro más que se les venga a la mente? Chancador giratorio. Es el de cono, básicamente. Eso ahí me pillaste, ¿no? Básicamente todos son móviles, tienen partes móviles. Hay otro elemento más, hay uno más. Ya, muy bien, ese lo voy a nombrar después. ¿Ah? Pero sí, tienes razón, Ismael. ¿Cuál otro chancador? Chancadores portátiles. Chancador de rodillo. Chancador de rodillo. Entonces, básicamente un chancador, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es la idea del chancador? El chancador lo que tiene es que recibe, vamos a suponer un chancador de cono, ¿ya? Porque es más fácil de explicarlo. Chancador, ¿cierto? Y acá tenemos un material diferente. Tenemos acá. Entonces esto aquí, vamos a ver por acá. Entonces, el mineral cae por este lado de acá, ¿cierto? Cae hacia aquí. Y elige, básicamente, por aquí o se va por acá. Las partículas de mineral, ¿cierto? Son impactadas con la pared, entre la pared y el cono, y el cono se va moviendo de esta manera. ¿Ya? Va girando, pero además va haciendo este movimiento como un tacadá, ¿ya? Básicamente, sin música. Y los que reciben acá, y nadie se puede parar en el centro, ¿ya? Porque el movimiento hace además que el mineral caiga para un lado o para el otro. Entonces, el cono cuando gira para el lado de ella, chanca al mineral que está, ¿cierto?, cayendo por este lado, y cuando el chancador gira para el lado de allá, chanca al mineral que esté cayendo por este otro lado, reduciendo su tamaño efectivamente. Todos los chancadores, no importa cuál sea el que ustedes hayan mencionado, tienen un funcionamiento similar, ¿ya? Básicamente, que tienen una parte móvil y una parte estática. La parte móvil se mueve, es móvil, la parte móvil se mueve contra la pared del chancador y entre la pared y esta parte móvil impactan al mineral, produciendo, ¿cierto?, que este se rompa, se fracture, como ustedes lo quieren llamar, ¿ya? Hay un tipo de chancador que nombró Ismael por aquí, lo vamos a escribir hasta con otro color porque es diferente,
que es el HPGR. Para quienes sepan de inglés, esto quiere decir High Power Grinding Roller. O, si es que están peleados con el Open English, quiere decir, si lo traducimos literalmente, ojo ahí, molienda o molino de rodillo de alta potencia. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el HPGR es una mezcla, es un, digámoslo así, es un híbrido entre chancador y molino, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? El HPGR me permite hacer operaciones de chancado y de molienda. Es una tecnología relativamente nueva. Digo relativamente porque los tipos de chancadores que hemos visto hasta ahora datan de hace décadas. O sea, hace décadas que se tiene conocimiento de lo que es un chancador de cono, hace décadas se tiene idea de lo que es un chancador de rodillo, de mandíbula, y se vienen utilizando por décadas en la minería. El HPGR es una tecnología que data aproximadamente del 2005, se volvió incipiente, el 2010 ya comenzó a haber una que otra operación minera que trabajaba con el HPGR, ¿ya? O como dicen por ahí, HPGR. Entonces, es un híbrido que permite hacer trabajos de chancado, porque son dos rodillos que, como decíamos antes, había una parte móvil, si se recuerdan, y una parte fija. Bueno, en este caso, la parte móvil es un rodillo y la parte fija es otro rodillo, que no tiene un movimiento fuera de su lugar, pero ambos giran. Entonces tenemos dos movimientos que se realizan ahí, lo cual produce que el material que sale de este chancador molino sea todavía más fino. ¿Ya? Eso es con el HPGR. Y ahora vámonos a lo que es los molinos. ¿Qué tipos de molinos ustedes conocen? De bolas. Molinos, ¿cierto? De bolas. Molino de barras. Molinos de barras. ¿Ya? ¿Igual más? ¿Cuál más falta en esta tríada? Molino SAC. El molino SAC. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si alguien me lo puede decir. ¿Ya?
Mira, Ismael nos dice por el chat que el molino SAC es un molino de bolas. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer una diferencia entre ellos? Ya. Entonces, lo primero que podemos determinar, por ejemplo, una diferencia, solamente vamos a hablar del molino de bolas y de barra, o sea, estos dos. ¿Ya? La principal diferencia, ¿cierto?, es el medio de molienda. ¿Ya? El medio de molienda. Uno son bolas y el otro son barras. Es evidente, ¿no? Ya, actualmente, los molinos de bolas son ampliamente utilizados. ¿Ya? Ampliamente utilizados. Los de barra, yo por lo menos, yo solo tengo acá en Chile como un referente, si se puede decir, que lo utiliza Codelco Andina. Si usted me dice, es que yo hice práctica, profe, y en tal minera también vi molino de barra, muy bien, lo felicito, pero hasta donde yo sé, Codelco Andina es la única minera en Chile que todavía que utiliza esta tecnología. ¿Pueden haber más? Claramente. Pero yo con toda certeza y seguridad le digo que Codelco Andina lo usa. Si hay otra más, no me consta. ¿Ya? Para que se entienda. Así que si alguno de ustedes participa en alguna práctica en una empresa y ve un molino de barras, me avisa y así yo después cuando diga molino de barras no están usados, puedo colocar Codelco Andina y otra minera más. Para hacerlo más bonito, ¿cierto? Sewell también, Sewell o Teniente. Teniente también ocupa molino de barra. Muchas gracias. Codelco, División Teniente. ¿Ya? Ambos utilizan molinos de barra. Si hay otra más, me avisen, yo lo añado a la lista. ¿Ya? Esas son obviamente, claramente las diferencias que tenemos entre el molino de barras y el molino de bolas, a priori. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos dos molinos? Bueno, con el molino de bolas y el molino SAC. El molino de bolas es un molino que muele, ¿cierto? Tiende a reducir el tamaño. Mayoritariamente, por la acción de las bolas de molienda, y el revestimiento del molino. El molino SAC, por otro lado, tiene exactamente estos dos mismos elementos, ¿cierto? Bolas de molienda y el revestimiento, y además se apoya o se vuelve relevante la molienda o la molienda
de parte del mismo mineral. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir acá? El molino de bolas, ¿cierto? Si ustedes se recuerdan, se forma un efecto cascada, ¿cierto? En donde las bolas suben y caen de manera violenta sobre el mineral, permitiendo molerlo, ¿ya? En ese levantamiento, yo puedo evitar o puedo controlar que el mineral no suba junto con las bolas, que al caer dicho mineral muela o reduzca el tamaño de otra partícula mineral. No puedo. No se puede. Ahora, en el molino SAC, la molienda SAC, existe una mayor prevalencia. Se permite que prevalezca o que aumente la probabilidad de la fractura por partículas de mineral. O sea, que el mineral suba y caiga sobre otra partícula mineral, produciendo así la molienda también del mismo mineral. Por eso, la molienda SAC, por si acaso SAC no hace alusión en este caso al servicio agrónomo y ganadero, sino que SAC en este caso hace alusión a semi-autógenos grinding. O sea, hace molienda semi-autógena. ¿Ya? Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Si existe una molienda semi-autógena, ¿existe una molienda autógena? La respuesta es sí. Pero la verdad es que no he encontrado, si usted lo encuentra en internet o si usted participaba en práctica en alguna empresa y me dice, no, acá también se hace, se lo compro y lo añado a la lista. Pero hasta donde yo sé, en Chile por lo menos, molienda autógena, yo por lo menos no tengo registro. ¿Ya? Para que se sepa. ¿Puede existir? Lo más probable es que sí. Pero el problema, obviamente, es que yo le estoy dando toda la responsabilidad de molienda a el mineral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que el mineral está chocando, impulsado, ¿cierto? Cayendo desde altura, producto de que subió, ¿cierto? En el molino, pero sigue siendo el mismo mineral. Con la misma dureza, está chocando contra otro material de la misma dureza. Entonces, la molienda se vuelve bastante ineficiente. O sea, convengamos que la molienda ya es un proceso muy ineficiente y producto de no utilizar, por ejemplo, bolas de acero, lo estamos volviendo todavía más ineficiente. Entonces, para que sepan que en ciertas épocas existió la molienda autógena, pero ya está completamente en desuso, o por lo menos hasta donde yo sé, no existen mineras que apliquen la minería autógena. Probablemente sí la apliquen mineras que no tienen recursos para cambiar, ¿cierto?, su funcionamiento para comprar equipos nuevos. O sea, mineras que son bastante más antiguas. Pero en estricto rigor no existe una minera moderna. La minería moderna no aceptaría el proceso de minería, ¿cierto?, de minería autógena. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto? Perfecto.
hay algunos de ustedes que han tenido la suerte, bueno, no sé qué tan suerte es, ¿cierto? De estar en el laboratorio, ¿cierto? Que tenemos en la sede. Y los que han tenido esa suerte habrán visto una imagen que es similar a la que voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Esto que ustedes ven es un flowsheet, y en este caso es el flowsheet de la minera Cerro Negro. ¿Ya? Este flowsheet contiene todo lo que es desde que el mineral sale de la mina hasta que obtenemos algunos productos interesantes, ¿cierto? Dentro de todo. Como ustedes pueden ver acá, la mina, ¿cierto? Produce, y por medio de camiones y palas, bueno, por medio de camiones, transporto el material hacia un chancador primario. El chancador primario, ¿cierto? Posteriormente se ve enfrentado, ¿cierto? A un proceso, ¿cierto? En donde yo tengo un acopio de gruesos, o lo más probable es que sea con un tamizaje o con un arnero, aquí, y luego esto va a una tolva, para posteriormente continuar su proceso, ¿cierto? Hacia un chancador secundario, el cual procede a reducir el tamaño del mineral todavía más. Si ustedes se dan cuenta, bueno, y si no se dan cuenta, no se han dado cuenta, se los comento, este chancador de acá tiene todo lo que es, no aparece muy bien acá no se logra leer muy bien lo que ocurre acá, pero tiene toda la pinta de ser un chancador de mandíbula, ¿ya? Este que mueve, ¿cierto? Una parte móvil que es una especie de cuña, ¿cierto? Que se mueve de manera muy rápida y que nosotros en el laboratorio tenemos a escala laboratorio. Y acá tenemos, ¿cierto? Un chancador, tenemos dos chancadores, el secundario y el terciario, que tienen toda la pinta de ser chancadores de cono, ¿ya? Entonces, primero, el chancador que tenemos acá, chancador primario, normalmente los chancadores de mandíbula, ¿ya? Son chancadores primarios, o sea que reducen el mineral que viene desde la mina, lo reducen a un tamaño más manejable. Posteriormente, el chancador secundario y terciario y hasta un cuaternario aparece aquí, son chancadores de cono, chancadores giratorios, ¿cierto? Los cuales permiten, ¿cierto?, reducir todavía más el tamaño. También eso es importante, muchas veces el material, ¿cierto? Yo puedo usar el mismo tipo de chancador para distintas etapas de chancado, siempre y cuando yo cambie la apertura de la mandíbula, o sea, la separación máxima que logra esta cuña, esta mandíbula, con la pared del chancador. Y ahí comienza a tocar. Entonces, el chancador secundario lo más probable es que tenga una apertura más grande. El chancador terciario va a tener una más pequeña, el cuaternario otra más pequeña, y así sucesivamente, porque el tamaño que están recibiendo ahora son cada vez más pequeños. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de mineral que sea, nuestro proceso sigue distintas etapas. ¿Ya? Primero, entra a silos, los cuales son alimentados al molino. En este caso, ellos tienen 5 molinos de bolas. Y pasan a lo que es un hidrociclón, que es lo que está acá. Entonces, aquí el hidrociclón alimenta, ¿cierto?, al proceso siguiente, si es que están bien de tamaño, alimenta al molino, a la etapa siguiente, que viene siendo el proceso de flotación, que desde la próxima semana vamos a conversar largo y tendido de esto.
Y lo que son sobretamaños, o tamaños más grandes de los que uno espera, pasan a un hidrociclón nuevamente para ser reclasificados y ver si pueden llegar a lo que es la flotación o si eventualmente hay que volver a molerlos. Luego siguen las siguientes etapas que son propias de, y futuramente, y esto lo dejamos como para que vean que esto sí se puede dar en una misma planta. Nosotros, si el mineral que nosotros obtuvimos desde la mina es oxidado, nosotros lo pasamos, ¿cierto?, para lo que es un tambor aglomerador y pasamos a lo que es lixiviación. Lo que produce es un PLS, ¿cierto? Y posteriormente, la idea de todo esto es que llegue a producir cátodos de cobre. Entonces, a escala industrial yo tengo todo eso y los tengo planteados en ese proceso que ustedes ven aquí. ¿Ya? Desde la próxima semana hablaremos de lo que es flotación. Todo lo que tiene que ver con flotación. Balances de masa, tamaños de partículas necesarios, reactivos que se utilizan, importancia del agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que para que lo tengan en consideración. Y bueno, la clase de hoy la dejamos hasta aquí. Que tengan muy buena semana y nos estamos viendo, dependiendo si tienen clase conmigo en mecánica técnica, nos vemos mañana, y si no, nos vemos la próxima semana. Profe, Dígame. ¿me deja sacarle una foto a los apuntes anteriores, por favor? Profe, la clase la va a subir hoy día. Espero, no sé todavía porque la verdad es que de aquí salgo corriendo a otra clase, así que Oiga, profe, una duda. dígame. Con el tema de los laboratorios, ¿cómo lo va a hacer? Porque a mí me parece que tenemos 3 horas hoy día de laboratorio, si no me equivoco. No, pues esta es la cátedra que son 3 horas. Claro, es que después me sale que tenemos como, a ver, espera, El miércoles, profe, nos sale otra clase. me salen 4 horas de práctica hoy día, Ese es profe. el laboratorio y ese lo vamos a hacer a partir de el 28, puede ser el miércoles de esa semana, que contenga el 28 de abril. Pero, debido a cómo fue esta clase, yo creo que vamos a partir una semana antes y vamos a hacer algunas actividades relacionadas a molienda y clasificación, para entrar después de lleno a lo que es flotación. Entonces, ¿cuándo son los laboratorios con usted, profe? Los miércoles a las, déjame te lo respondo al tiro, desde las 9:35 hasta las 12:05, los miércoles. Y comenzaríamos Me hace tope, profe. el 21 de abril, perdón. Cualquier cosa relacionada con tope o cosas por el estilo tienen que conversarlo con el profesor Luis Gutiérrez. ¿Ya? Porque ese es el único horario de laboratorio para que tiene, el ¿cierto? laboratorio. El único horario. ¿Sí? Ya. Los certámenes, ¿ya? Esta información de todas maneras va a estar después, pero para que lo sepan, los certámenes van a ser el primer certamen 31 de mayo, lunes 31 de mayo, y el segundo certamen va a ser el 2 de agosto. Y si es que no se les dijo, si es que se me fue a haberlo dicho al principio, el día 9 de agosto es el certamen recuperativo para quienes deban de manera justificada alguna evaluación. Profe, ¿cuánto pondera? ¿Cuál es el porcentaje de los certámenes? Los certámenes. Ya, el primer certamen pondera 30% y el segundo certamen pondera otro 30%.
¿El otro 40% profe, va a ser con trabajo igual que el año pasado? Sí, van a ser laboratorios, ¿cierto? O sea, como ya les dije, lectura de de algunos documentos y actividades relacionadas con esos documentos. Y vamos a tener un trabajo final que va a ser, que va a durar 2 semanas y en donde ustedes van a tener que diseñar una planta para flotar, bueno, para concentrar dicho mineral, dependiendo de la mineralogía que se les dé. Ah, ya, vale. Gracias, profe. Ya. ¿Más dudas o consultas? Sí, esos son los dos. Ya saben lo que tienen que hacer y con quién tienen que hablar ese tema. ¿Ya? Eso, estimados, que tengan muy buena semana y nos vemos la próxima semana en esta misma asignatura. Ya, profe, gracias. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Ah.